Este curso se desarrolló como parte de un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea y el programa Erasmus-I. Este proyecto titulado Apoyo entre pares y en equipo en salud mental, recuperación a través de la voz del usuario, reunió a socios de Bélgica, Francia, Alemania, Noruega, España, Rumanía y Canadá. El título corto es Tuto 3, PAT. El apoyo entre pares está creciendo. El apoyo entre pares es la ayuda que los pares, personas en situaciones similares, pueden brindarse entre sí. Cada vez más personas que ayudan a pares participan en equipos multidisciplinarios, particularmente en programas y servicios de salud mental y adicciones. Este movimiento plantea varios desafíos relacionados con el reconocimiento de las habilidades y competencias de los pares ayudantes, su formación, la preparación de los equipos que deseen contratar pares ayudantes y, finalmente, la estructuración de asociaciones de pares ayudantes. Para hacer frente a estos desafíos, el proyecto y la asociación Tuto 3 PAT reunieron a asociaciones de compañeros que ayudan en salud mental y adicciones, así como a socios del mundo profesional y académico. Aprovechando la experiencia de los compañeros que ayudan, los socios han desarrollado una visión común y herramientas prácticas que apoyan el desarrollo y la profesionalización del ecosistema de ayuda entre pares. Estas herramientas se ponen a disposición de pares y profesionales de todos los países a través de este curso abierto y en línea a gran escala. El proyecto Tuto 3 PAT se estructura según las siguientes 5 áreas de trabajo. 1. Habilidades. Los compañeros ayudantes no solo utilizan su historial de recuperación y la experiencia que han adquirido en esta área, sino que también despliegan un número significativo de habilidades y competencias en su profesión, introspección, habilidades interpersonales, sentido del trabajo en equipo, etc. Sin embargo, estas habilidades y habilidades, consideradas en ocasiones como habilidades generales, llamadas soft skills en inglés, no siempre son explícitas. Además, su descripción aún no es objeto de un consenso científico internacional bien establecido. Por lo tanto, una de las primeras áreas de trabajo del proyecto consistió en identificar las habilidades y habilidades utilizadas para derivar un marco de habilidades común. Este marco de habilidades permitirá a los compañeros ayudantes fortalecer su posicionamiento profesional dentro de los equipos con los que trabajan. 2. Formación. Hay muchos cursos de formación para compañeros ayudantes. Tienen formatos, metodologías y modalidades muy diferentes. Nuestro proyecto formuló recomendaciones sobre cómo aplicar el marco de competencias en la formación existente o futura. Como la formación suele ser un requisito previo para los equipos que desean contratar, es crucial que las habilidades requeridas y la forma de desarrollarlas se basen en la práctica de los propios compañeros ayudantes. 3. Preparación de equipos. La experiencia demuestra que cuando los equipos no han tenido tiempo de pensar y prepararse antes de contratar a un compañero ayudante, los riesgos de fracaso del proyecto de integración son significativamente mayores. Por este motivo, los socios esperan internacionalizar las metodologías, la formación y las herramientas adaptadas que ya están disponibles en la Asociación Belga de Ayuda entre Pares y en los equipos. También se desarrollará formación de recuperación y apoyo entre pares para los estudiantes de enfermería con el fin de concienciarlos lo antes posible. 4. Desarrollo de asociaciones de ayuda entre iguales. La mayoría de las asociaciones presentes en el proyecto son pequeñas y enfrentan los mismos desafíos en su desarrollo y profesionalización. Las asociaciones asociadas compararon sus modos de funcionamiento y gobernanza para aprender unas de otras. Continuarán compartiendo las herramientas y métodos que utilizan para apoyar a los compañeros ayudantes activos en el campo, con el objetivo de desarrollar una visión y un discurso común para las autoridades gubernamentales con el fin de promover la difusión de prácticas centradas en la recuperación personal y el apoyo entre pares. 5. Curso masivo abierto en línea, MOOC. El primer paso consistió en traducir el MOOC Recoop 101 ya existente sobre los fundamentos de la recuperación del francés al inglés, alemán, noruego, rumano y español. Luego, para que los logros del proyecto Tutorial 3 Patas sean accesibles a todos aquellos interesados en la ayuda entre pares, ya sean compañeros ayudantes, estudiantes y profesionales de la salud mental o de las adicciones, formadores, asociaciones, autoridades públicas y otros, los socios creó este MOOC PEERS 101. El MOOC Recoop 101 sobre los fundamentos de la recuperación se ha estructurado en 10 capítulos,
correspondientes a cada dimensión de la definición práctica de recuperación que la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, o SAMSA, ha desarrollado con base en un amplio consenso entre las personas en recuperación y sus seres queridos, compañeros de apoyo, médicos, defensores, formuladores de políticas y otros. Asimismo, este curso online abierto a todos está estructurado en 12 capítulos, correspondientes a cada categoría del mismo SAMSA habilidades básicas para compañeros ayudantes en servicios de salud mental o dependencia. Cada capítulo está dividido en 5 secciones. Para ser coherente con el principio clave de que las habilidades requeridas y cómo desarrollarlas deben basarse en la práctica de los propios compañeros ayudantes, la sección 1 de cada capítulo es una entrevista detallada con pares ayudantes de varios países diferentes. A excepción de la 12ª, estas entrevistas se llevaron a cabo en los respectivos idiomas nacionales de estos compañeros ayudantes. Con base en las 12 categorías de competencias básicas, estos pares cuidadores fueron invitados a discutir su trabajo y pasión como personas en recuperación y pares cuidadores, así como sus esperanzas y desafíos que enfrentan. La sección 2 de cada capítulo es un resumen temático de la sección 1. Estas secciones 2 están disponibles en formato de texto y vídeo, en todos los idiomas representados en este ambicioso proyecto. Tenga en cuenta que es posible variar la tasa de bits de los vídeos en YouTube. Luego, la sección 3 destaca otras capacitaciones existentes o recursos externos. De hecho, este MOOC PEERS 101 no pretende cubrir todas las necesidades. En cambio, se sugiere que las personas interesadas no duden en aprender continuamente y consultar otros recursos disponibles, ya sea en línea o ubicados físicamente en su ciudad, región o país. Luego, cada apartado 4 consta de responder 5 preguntas de opción múltiple. En total, esta prueba final se compone, por tanto, de 60 preguntas, con un objetivo de éxito del 60%. Las preguntas cubren las secciones 2 y 3 de cada capítulo. Finalmente, la sección 5 es una pregunta abierta que los participantes pueden abordar y discutir en sus respectivos idiomas nacionales en pequeños grupos facilitados por compañeros experimentados. Estas preguntas abiertas cubren habilidades que se dividen, como se mencionó, en 12 categorías. Es por esto que, para tenerlos claros en la mente y ante tus ojos, cada vídeo del apartado 2 comienza mostrándolos en pantalla. Bienvenido al curso PEERS 101 sobre los fundamentos del apoyo entre iguales.